El libro de la palabra del Señor en el capítulo 26 y vamos a considerar los versículos del 17 al 25. Cuando lo tengan pueden decir amén. Génesis capítulo 26, versículo 17 al 25. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron con él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Señor, gracias, Dios mío, por esta palabra que he leído en esta noche. Señor, yo no quiero que mis hermanos ni yo oigamos esta palabra, Dios mío, sino que la escuchemos, mi Señor. Y aparte de escucharla, que la entendamos, Dios mío. Y aparte de entenderla, que la podamos vivir, Señor. Te pedimos que tú eches fuera todo aquello, Dios mío, que quiera tratar de perturbar nuestras mentes, que quiera tratar de desanimarnos, Dios mío, para nosotros seguir hacia adelante, Señor, siguiendo tu obra, para nosotros poder seguir hacia adelante, Señor, viviendo tu palabra conforme a las enseñanzas que están escritas en este libro, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse en esta noche, alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le he puesto por tema a esta reflexión en esta noche: aunque el enemigo te derribe, persiste en levantarte, que Dios tiene algo nuevo para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque he leído esta porción de la palabra, y aunque todos nosotros conocemos el nombre de quién fue Isaac, yo no quiero seguir esta palabra, esta reflexión, si antes dar un paseo por saber o por recordar quién era Isaac. Alabado sea el Señor en la palabra del Señor. Podemos decir que Isaac era uno de los principales personajes de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Isaac era uno de los principales personajes del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ese pacto está relatado en el capítulo número 12 de Génesis, cuando dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham en aquel momento es la promesa que heredó Isaac, la cual estamos leyendo en esta noche. Sin embargo, Isaac no fue el primer hijo de Abraham, sino que fue Ismael. Y muchas veces nosotros hemos, con los años, y hemos aprendido que Abraham es el padre de la fe. Pero sin embargo, Abraham fue un ser humano como usted y como yo. Fue un siervo de Dios, pero fue un ser humano como usted y como yo, que cometió errores como usted lo comete y yo también. Y lamentablemente, el desespero, quizás influencia de parte de su esposa Sara, Abraham llegó y tomaron la decisión de tomar a su sierva Agar para que tuviera un hijo, el cual no era el hijo de la promesa. Alabado sea el Señor. Pero Dios tuvo misericordia y bendijo a ese primer hijo de Abraham, llamado Ismael, y bendijo en gran manera al hijo número 2, que era Isaac, y era el hijo de la promesa. Isaac, alabado sea el Señor. Y dice en el capítulo 17 de Génesis, donde nosotros podemos confirmar el pacto que seguía desde Abraham hacia Isaac. En el capítulo 17, versículo 19, dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Pero no se olvidó de Ismael, como yo le menciono, no se olvidó de Ismael. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, Abraham. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, siendo el segundo hijo, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Alabado sea el Señor. Y si nos ponemos, yo me puse a buscar y también escuché en una clase, alabado sea el Señor, del instituto en el cual estoy, de las cualidades que tenía Isaac. Y quiero poner esto como antesala a esta reflexión para llevarlos a ustedes donde quiero llegar. Y dice que Isaac era un hombre pasivo, era un hombre tranquilo, era unas características de hombre paciente, que esas características las tenía desde que era un niño. Si nosotros buscamos en el capítulo 22 de Génesis, es el relato cuando Abraham se lleva a Isaac a sacrificarlo. Todos ustedes han escuchado sobre eso, pero en ningún lado de la Biblia habla de que Isaac, cuando Abraham tomó, lo acostó, lo comenzó a atar, en ningún lado de la Biblia dice que el niño se quejó, que el niño se quiso soltar, que el niño no, o sea, ese niño estaba paciente, ese niño era un hombre pasivo. Desde niño se veía la paciencia, se veía lo pasivo que iba a ser Isaac. Y desde muy niño se confirma eso, alabado sea el Señor. Cuando Abraham muere, Isaac, siendo el patriarca de toda su familia, comienza una hambruna, la cual está relatada antes, en los versos antes a los que lo leímos. Y Dios le dice a Isaac que vaya a tierra donde él le va a mostrar dónde va a estar. E Isaac se va a la tierra de Gerar, donde estaba Abimelech, porque había una gran hambre y tenía que buscar comida y saciar a toda su familia. El detalle está que no era un problema para Isaac
era un problema para los reyes o los líderes que estaban alrededor de Isaac. Y es que el Dios que tenía Isaac era el Dios, el dueño del oro y la plata, alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Isaac se fue a tierra donde estaba Abimelech, en Gerar, Dios le hizo una promesa que lo iba a bendecir y lo iba a engrandecer y iba a ser rico, y así mismo Dios la cumplió. Y siendo Isaac un forastero en tierra de Gerar, dice la palabra del Señor que vino a ser más rico y más grande que Abimelech. Y unos problemas que surgieron mientras él estaba conviviendo con lo que cerca de Abimelech, unas situaciones que hubo, cayó en lo mismo que hizo su padre Abraham, que cuando vinieron a la tierra de Abimelech, él negó que Rebeca fuera su esposa, sino que dijo que era su hermana por miedo a que lo fueran a matar a él porque ella era muy preciosa. Por esa situación y porque era un hombre que se había enriquecido tanto más que Abimelech, Abimelech dijo: te tienes que ir, te tienes que apartar de aquí porque no podemos estar juntos y tú eres más grande que yo. Y en aquel tiempo estaba también en común que los pueblos tenían que hacerse fuertes para demostrar que eran los más grandes. Alabado sea el nombre del Señor. E Isaac, mandado por el Señor, y el Señor le había dicho que le iba a dar una tierra, dice que se fue al valle de Gerar, donde comenzó a reabrir los pozos que había abierto en algún momento su padre Abraham, y abrir otros nuevos pozos. Alabado sea el Señor. Y quizás yo me quiero concentrar en la historia verídica de lo que significan los pozos en esta palabra, porque los pozos era algo sumamente importante en el tiempo de Abraham y de Isaac y en ese tiempo antiguo. Entre una de las cosas por las cuales los pozos eran importantes, número uno, era porque el tener un pozo en su propiedad era el sustento de la riqueza que podía tener ese líder de esa propiedad. ¿Por qué? Porque las cosas o las riquezas que tenían en ese tiempo ellos eran ganado, eran rebaños de ovejas, eran cabras o eran simplemente la siembra. Sin embargo, para todo, ¿qué hace falta? El agua. Por lo tanto, tenía que haber un pozo en cada una de esas propiedades. Esa es una de las importancias de las cuales tenía un pozo en cada propiedad en aquel tiempo. La segunda importancia era que el uno tener un pozo aseguraba y te daba el derecho de ser dueño de esa propiedad donde estaba ese pozo. Ya era un derecho que tenías por tener ese pozo de agua. Y el tercero, que era algo más bien espiritual y simbólico, era que muchos líderes, muchos reyes en aquel tiempo tomaban los lugares donde estaban situados esos pozos como lugar para hacer pactos, pactos de paz y pactos de unidad. Y escogían los pozos para establecer esos pactos. Eso se practicaba en ese tiempo. O sea, quiere decir que el uno abrir un pozo era algo sumamente importante en ese tiempo. Ahora, ¿cuáles eran los tipos de pozos que habían? Habían dos tipos de pozos. Estaba el pozo cisterna, que era donde estaba el agua estancada, que es donde nosotros usamos hoy en día. Hasta hoy llegado la cisterna, ¿verdad? Que cuando se va el agua, pues por lo menos, gracias a Dios, aquellos que podemos tenerla, pues tenemos la cisterna. Pero sin embargo, sabemos que de esa agua, por lo menos nosotros no tomamos, porque como es agua estancada, pues habrá que hervirla, es un poquito más delicado, pero por lo menos gracias al Señor tenemos agua para los baños y todo. Estaba el pozo cisterna y estaba el pozo de aguas vivas. Yo antes pensaba cuando decía aguas vivas que era los peces estos que le dicen aguas vivas, y sin embargo, el pozo de agua viva era aquel pozo por el cual tenía corrientes de agua y el agua siempre estaba fresca. Había una fluidez de agua. Por lo tanto, de los dos pozos, el pozo más importante era el pozo de aguas vivas en aquel tiempo. El problema está que cuando Isaac
comenzó a abrir el primer pozo, el cual llamó Esek. Ese era un pozo de aguas vivas. O sea, que era un pozo sumamente con valor grande para el que tuviera la propiedad. Y dice la palabra del Señor que los siervos de Abimelech, de Gerar, fueron donde él, y cuando él abrió el pozo, ellos le quitaron el pozo y le dijeron que como era de aguas vivas y era un pozo de aguas corrientes, tenía que ser de ellos, y se los quitó. Sin embargo, como Isaac era un hombre pasivo y era un hombre de paciente y era un hombre que no quería altercado, se los dejó. Pero llamó ese pozo ese, que significa disputa, conflicto o altercado. Luego de esto, alabado sea el Señor, debemos tener en cuenta de que como Dios había prosperado tanto a Isaac, tenía que haber tantos líderes alrededor de Isaac con envidia, con celo contra él, y por eso era que surgían estas situaciones. Luego de esto, alabado sea el Señor, dice la palabra del Señor que Isaac siguió abriendo otros pozos y iba a abrir el segundo pozo. Pero yo quise detenerme hasta aquí porque en su vida y en mi vida nosotros muchas veces tenemos unos pozos espirituales con los cuales tenemos que bregar. Unos pozos espirituales que puede llamarse uno la familia, nuestro hogar, en el cual estamos construyendo, en el cual estamos enseñando, en el cual nosotros le dedicamos nuestra familia al Señor, y puede pasar una situación con un miembro de la familia que el enemigo se levanta y quiere dañarnos el pozo, quiere dañarnos lo que nosotros hemos construido, quiere dañarnos la corriente de aguas vivas que Dios ha permitido que nosotros estemos haciendo gracias al Señor. Pero usted y yo no podemos permitir eso en ningún momento. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y el enemigo se puede levantar a tratar de dañar ese pozo que se puede llamar, como le dije, familia, matrimonio, hijos, hermanos, padres, madres. A querer dañar, el enemigo se levanta para tratar de taparlo, para tratar de destruirlo, para tratar de derribarlo. Pero el hecho que nos derriben no significa que nos han destruido. Una cosa es que derriben a uno, otra cosa es que destruido. El que derriba, cuando nos derriban, tenemos esperanza y no estamos destruidos todavía. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Otro pozo espiritual que podemos tener es en nuestro trabajo. ¿Cuántos utilizamos nuestro trabajo para hablarle a algunas personas que vienen necesitadas? Yo le doy gracias al Señor porque en el trabajo donde estoy es un trabajo, bueno, así mismo se llama nuestra oficina, la oficina de ayuda al ciudadano y al necesitado. Y siempre que vienen las personas, yo diría que la mitad de las personas vienen con una sensibilidad, y cuando el ser humano tiene sensibilidad es más fácil uno poder predicar la palabra del Señor, porque ya como quien dice, Dios nos está abriendo el camino y es más fácil poder hablarle a ellos. Alabado sea el Señor. Algunas veces vienen algunos que vienen con un carácter de insultar, alabado sea el Señor, pero ante todo pues yo digo, Señor, está en tus manos. Y algunas veces, que ha pasado varias veces, han venido con un carácter de insultar y salen con un carácter llorando. Alabado sea el Señor. Porque le ofrezco la oración, con mi manera de tratarlos. Alabado sea el Señor. Dios, nuestro testimonio siempre tenemos que tenerlo y Dios obra de esa manera también. Alabado sea el Señor. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero muchas veces en nuestro trabajo, en la escuela, Aleisa en la escuela es miembro de la confra. Nosotros estamos creando y construyendo ese pozo de aguas vivas por las cuales pasa la corriente del Espíritu Santo, de la palabra del Señor que estamos tratando de llevar. Sin embargo, eso no significa que el enemigo se vaya a levantar para tratar de destruir eso. Sin embargo, eso no significa que el enemigo se levante, como ha pasado con Aleisa, que se han levantado maestros, se han levantado personas en la iglesia, en la escuela, para tratar de detener la palabra del Señor, para tratar de destruir ese pozo en el cual el Señor ha estado bregando. Pero ¿sabe qué? El Dios que usted y yo le servimos es un Dios más grande que todo. Es el gigante de Israel. Es el Dios poderoso, alabado sea el Señor, que si usted y yo pertenecemos a ese Dios, somos propiedad de Él. Y si usted y yo mantenemos la confianza en ese Dios,
ese Dios, nosotros con la fe nos olvidamos de ese pozo, hacemos como Isaac, abrimos otro. No podemos desesperarnos, no podemos ser impacientes, no podemos desanimarnos, sino que nosotros lo que tenemos es que nos derribaron, nos levantamos y seguimos para adelante. Vamos a abrir otro pozo y seguimos hacia adelante. Ahora, eso no significa que el enemigo se venga a levantar más adelante, ¿oyó? Dice la palabra del Señor que Isaac fue y abrió otro pozo, se mantuvo en tranquilidad cuando le quitaron el primer pozo de Sec, se mantuvo paciente, se mantuvo pasivo, se mantuvo sin querer tener problema con la gente de Gerar y abrió el segundo pozo en el cual le llamó Sitna. Pero ahí comenzó un problema grande también. Le llamó Sitna porque significa enemistad. Ahí llegó la enemistad. Ahí llegó la enemistad. Porque algunas veces nosotros, cuando tenemos una situación en nuestra familia, cuando tenemos una situación en nuestro trabajo, podemos tener alguna situación, algún problema, y uno siempre tiene la esperanza de arreglar. Pero cuando llega la enemistad es un poquito más difícil, aunque para Dios no hay nada imposible, pero es un poquito más difícil. Porque como tiende que la enemistad, aunque uno no quiera y uno quiera ser amigo, pero si aquella persona no quiere ser amigo de uno, es difícil. Uno llega incómodo, uno llega con una situación que a veces, si es en el trabajo, uno no quiere llegar, si es en la escuela, uno no quiere llegar, si es en su hogar, que gracias al Señor a mí nunca me ha pasado, pero uno no quiere llegar. Pero ¿sabe qué? Siempre hay una esperanza. Y en esta reflexión yo no puedo decir, y es una frase verdadera, pero yo no quiero decir hay una luz al final del túnel. Yo tengo que decir hay una agua viva en el fondo del pozo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene la esperanza en nosotros. Nosotros tenemos que poner la esperanza en el Señor, alabado sea el Señor. Y aunque se levante el enemigo, aunque se levanten compañeros de trabajo, aunque se levanten aún los mismos familiares, nosotros tenemos que levantarnos porque no estamos destruidos. Aunque nos sintamos derribados, no estamos destruidos. Aunque el enemigo nos quiera engañar y decirnos, tú estás mal, tú estás destruido. Yo no estoy destruido. Tú me derribaste, me empujaste con violencia, pero yo me levanto en el nombre del Señor. Aleluya. Y puede llegar la enemistad a nuestra familia. Puede llegar a la enemistad a nuestros hermanos. Muchas veces familias pasan y no se hablan por años o no se hablan hasta la muerte por herencias. Dice que el dinero es la perdición del ser humano, ¿verdad? Muchas veces por herencia, y eso yo lo veo mucho, hay familias que no se hablan a la voz del Señor. Y como le mencioné, muchas veces en el trabajo viene la enemistad y quiere impedir que uno siga llevando la palabra del Señor, a la voz del Señor. Pero ¿sabe qué? Dios nos llama a que abramos un tercer pozo. Abramos un tercer pozo como hizo Isaac, a la voz del Señor. Pero hay un detalle. Dice la palabra del Señor cuando leí en el capítulo 26, versículo 22. Hay un detalle bien importante de un acontecimiento que hizo Isaac y lo cambió todo. Dice, y se apartó de allí, Isaac, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. El detalle importante es uno: Isaac se apartó de allí. Quizás si se hubiera quedado allí y hubiera abierto un tercer pozo, un cuarto pozo, un quinto pozo, quizás miles de años más adelante estuviéramos leyendo que abrió un tercer pozo, un cuarto, y se lo quitaron la gente de Gerar. Pero sin embargo, Isaac se apartó de allí. Muchas veces usted y yo tenemos que apartarnos del enemigo. Queremos hacer frente y podemos hacer frente si tenemos al Señor de nuestro lado, seguro que sí. Pero muchas veces no somos cobardes por decir, no, yo me voy a correr. Yo me voy a correr y apartarme del enemigo. Si lo hizo José,
nosotros lo podemos hacer. Muchas veces nosotros tenemos que apartarnos del enemigo para que entonces Dios pueda seguir creciendo en nuestra vida, para que Dios pueda seguir cumpliendo el propósito de Él en nosotros. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que Isaac se apartó de allí y comenzó a abrir un tercer pozo, el cual llamó Rehobot, que significa ahora Jehová nos ha prosperado. Alabado sea el Señor, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Llegó la recompensa de Isaac, alabado sea el Señor. Llegó la bendición de Isaac. Isaac en aquellos 2 momentos, él mantuvo la calma. Él mantuvo la desesperación a un lado. Él mantuvo la negatividad a un lado. Él solamente dijo, yo seguiré paciente, yo seguiré pasivo, me alejaré del pecado, que yo sé en quién yo he confiado. Alabado sea el Señor. Dios nos llama a que nosotros mantengamos su confianza en Él. Alabado sea el Señor. Y vienen situaciones a nuestra vida, hermanos, que se convierten así en pozos de agua, como yo he traído en esta noche, que nos quieren quitar la bendición, que nos quieren quitar el ánimo para nosotros seguir hacia adelante. Alabado sea el Señor. Que quieren quitarnos nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuántos tenemos hijos apartados aquí? Yo tengo mi hijo apartado, alabado sea el Señor. Y muchas veces no le niego, vienen pensamientos, Señor, pero si yo lo traje a tus caminos. Pero Señor, si yo le enseñé. Pero Señor, si yo le dije que esto era así, que esto era asado. Señor, ¿por qué él está afuera en este momento? Pero si él tiene unos talentos, porque muchas veces llegan a uno ser humano, llegan pensamientos a uno así. Yo sé que muchas veces quizás llegan pensamientos usted así también, o pensamientos de su esposo, de su esposa, que usted dice, Señor, llevo tantos años orando por este hombre, llevo tantos años orando por esta mujer y no viene a tus caminos. Pero ¿sabe qué? Aunque el enemigo haya secado, haya destruido su pozo, usted abra otro pozo y siga hacia adelante confiando en el Señor, porque la recompensa de Dios está ahí. El pozo de Rehobot se abrirá en su vida y Dios le dará la bendición grande a su vida. Alabado sea el Señor, aleluya. Si mantenemos nuestra confianza en el Señor, si mantenemos nuestra confianza en Dios, Dios hará la obra. Aunque sea difícil, aunque vengan muchas veces días de dudas, aunque vengan muchas veces días de lloro, el Señor está ahí para darnos la fortaleza para poder abrir otro pozo y confiar en Él y nosotros poder levantar manos de victoria. Podemos tener un montón de gente alrededor de Gerar, como los hombres de Gerar podemos tener. Seguro que si siempre se levanta, el enemigo tiene que usar personas para tratar de dañarnos y molestarnos. Pero nosotros hemos puesto la confianza en el Señor. Pero nosotros hemos puesto la confianza en el Dios de Israel, en el gigante de Israel que no le ha fallado y jamás fallará. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le invito en esta noche a que usted pueda mantener su pozo de aguas vivas viviente. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo usted y yo lo podemos mantener así? Con la armadura que nos dejó Cristo. Con la armadura, alabado sea el Señor, la palabra del Señor, la oración, el ayuno, pero sobre todo la fe y la confianza en el Señor. Sobre todo la confianza en el Señor de que nos dará la victoria y podamos levantar manos de bandera, alabado sea el Señor, manos con bandera en mano, alabado sea el Señor, diciendo, Señor, tú me has dado la victoria, la gloria es tuya, la honra es tuya y la alabanza siempre será para ti, alabado sea el Señor. Póngase en pie en esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Y si en esta noche hay alguien que el enemigo le ha puesto en su pensamiento o ha querido quitarle la fe, la esperanza, en alguna situación la cual usted no tiene que mencionar, puede ser problema con sus hijos, con su matrimonio, en su familia, con algún vecino, en su trabajo, o alguna situación que usted tenga por la cual usted ha estado orando, y el enemigo ha querido quitarle ese ánimo, ese deseo de usted seguir orando y confiando ante el Señor. Yo le pido que si usted desea puede pasar al frente y haremos una oración por usted. Muchas veces a nuestra vida llegan esos momentos, mi hermano. Por eso yo me puse de ejemplo a mí con mi hijo, alabado sea el Señor.
Y es difícil muchas veces. Es difícil uno mantener la confianza, pero a eso nos llama el Señor. A nosotros creer en Él, a nosotros tener fe en Él, alabado sea el Señor. A nosotros poder mantener esa confianza viva en Él, aunque no lo veamos, pero lo sentimos. Porque el Señor es omnipotente, es omnipresente y tiene todo el poder para ayudarnos. Alabado sea el Señor. Doy gracias a estos hermanos que han pasado por aquí al frente y quisiera que toda la iglesia levantáramos oración en esta noche por mis hermanos. Padre Santo y Padre Bueno, ante tu presencia, mi Señor, vengo a presentarte mis hermanos, Dios mío, los cuales han pasado aquí al frente. Padre, ellos han reconocido que el enemigo se ha levantado en algún momento de su vida a tratar de quitarle el ánimo, a tratar de quitarle fuerzas, a tratar de ponerle duda en sus mentes de que tú no puedes hacer la obra, de que tú no puedes bregar en su situación, de que tú no puedes hacer ese milagro. Alabado sea el Señor. Yo te pido, Dios mío, ninguna enfermedad prevalece ante ti. Ningún problema prevalece ante ti. Ningún hijo, ni marido, ni esposa, ni esposo perdido prevalece ante ti, porque tú obras de manera especial, porque tú haces el milagro, Señor, porque tú resuelves problemas, porque tú resuelves situaciones, porque tú sanas, Dios mío. Tú sanas y pones órganos nuevos, tú pones arterias nuevas, tú pones músculos nuevos, Señor. Padre, porque nuestra confianza está en ti, porque tú eres el Dios poderoso, aquel Dios de Abraham que le hiciste promesa y no le fallaste, aquel Dios de Isaac que le prometiste y no le fallaste, aquel Dios de Jacob. Tú eres el Dios de Israel, omnipotente, omnipresente, omnisciente eres tú, Señor Jehová de los ejércitos. Cuán gran amor tuviste con nosotros, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, Señor. Y fue nuestro mayor y vivo ejemplo. Por Él damos gracias en esta noche, Señor. Mis hermanos y yo y la iglesia estamos en tus manos, Dios mío. Gracias en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga en esta noche y nuestro hermano pastor con nosotros. Dios le guarde. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano amado. Gloria a Dios por esa hermosa reflexión. Yo me he llevado lo mío y lo tengo ahí, hermano. Hermosa la palabra del Señor. Siga, si hay pozos que le han resultado, que no le han resultado, no importa. Dios tiene para que usted siga haciendo, y va a llegar ese momento de las corrientes de agua viva del Señor a su vida, que suplirá para cada una de sus necesidades. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano amado. Vamos a pedir a los diáconos pasen por aquí. Gloria a Dios.